Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones, Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. estaríamos librados para experimentar su amor, Amarle a Él, amar a los demás, liberar, sanar liderar. y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Amado Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para exaltar tu nombre, para enfocarnos en ti, Señor, para rendirte culto, Señor, con todo nuestro ser, Padre. Y ahora queremos sentarnos a tus pies, Jesús, para aprender de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que tú hables en nuestros corazones, cambie nuestras vidas por poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Habla a través de mí, Señor. Bendice a los que están escuchando tu palabra aquí presentes, los que están viendo este video y escuchando el audio, Padre, y los que vienen en camino, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. La temática de política y religión platicamos que la estamos uniendo porque la política y la religión son inseparables y explicamos el porqué en la segunda sesión. Vimos cómo las religiones dan forma a las diferentes cosmovisiones, la sesión 3, y las cuales dan forma a los diferentes órdenes políticos, sociales de las diferentes culturas. Vimos qué onda con cómo las diferentes cosmovisiones configuran de forma diferente el tema de la autoridad del gobierno, ¿sí? Y vimos también qué onda con el poder, los límites del poder legislativo, la propuesta que tiene la propuesta bíblica para la cuestión del gobierno, que es un gobierno limitado en sus funciones y también limitado en su poder legislativo. Platicamos con respecto a eso acerca de los derechos dados por Dios, ¿se acuerdan? Y cómo el enemigo lo que hace es que redefine los derechos para cambiar, hacer de lo bueno malo y lo malo bueno, ¿se acuerdan? Habíamos visto eso. Y también cómo utilizan los derechos para poder expandir el poder del gobierno al adjudicarse funciones que no le corresponden. Vimos qué onda con el gobierno del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué no aplicamos las mismas penas del Antiguo Testamento? Y por qué, de hecho, de eso quiero comenzar con recapitulando. Sí, la vez pasada es un tema muy importante que te ayuda a entender el cambio de paradigma del Antiguo y Nuevo Testamento. Estuvimos platicando que en el Antiguo Testamento no había libertad de culto, la libertad de expresión estaba sumamente limitada, se sancionaban más delitos y las penas eran sumamente severas, ¿se acuerdan? Oye, deshonraste a tu padre y a tu madre, órale, ¿cuál era la pena? Muerte. Era muerte, sí. Y habíamos platicado que la razón por la cual eso operaba así era porque el propósito de Israel como nación era poseer un pedazo de tierra y establecer en ella la ley y el culto a Dios para recibir sus bendiciones. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? No había solución. Y también esa problemática, esa configuración del Antiguo Testamento, ese orden político-social, era porque también no había solución al problema de la posesión e influencia demoníaca. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado también que el Espíritu Santo no habitaba dentro del hombre para poder refrenarlo ni reformarlo, ¿sí? Y por el efecto social que tiene el pecado, este se debía restringir al máximo para asegurar las bendiciones del reino de Dios. Entonces, por esas problemáticas o por esas situaciones, la configuración de gobierno del Antiguo Testamento tenía que ser como lo era. En el Nuevo Testamento, bajo el orden del Nuevo Testamento, en cambio, la propuesta cristiana propone libertad de culto, libertad de expresión, más pecados se toleran y las penas son menos severas. Somos más barcos. ¿Se acuerdan por qué? Porque hay esperanza de salvación. ¡Hay esperanza de salvación! El propósito de la iglesia es dispersarse por toda la tierra siendo discípulos de todas las naciones, habíamos visto.
Y en Cristo sí hay solución y antídoto contra la influencia y contaminación demoníaca, ¿se acuerdan? También en Cristo, con la redención de Cristo y el Espíritu Santo puede morar dentro del hombre trayendo regeneración personal y regeneración social. Hay esperanza, ¿sí? Y la idea no es establecer la perfección del reino de Dios con todas sus bendiciones en ese tiempo, sino llevar a cabo nuestra tarea evangelística, ¿sí? Oye, pues toleramos el pecado, sí, porque la intención no es ahorita traer las bendiciones del reino en ese tiempo, sino llevar el evangelio a esa gente que está en pecado, ¿sí? De hecho, hay un pasaje que muy bien resume este cambio de actitud entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Viene en Lucas 9, del 51 al 56, que dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Órale! Sí, todavía estaban bajo el paradigma del Antiguo Testamento. Dice: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Te das cuenta del cambio? Sí, ahora el cambio es evangelístico y por eso se tolera el rechazo al Señor, el pecado y todo eso. Sí. Pero esto habíamos platicado que es por tiempo limitado. ¿Se acuerdan? Era por tiempo limitado porque cuando venga el reino de Dios, cuando venga a establecerse, cuando en la tierra nuestra tarea evangelística habrá terminado y la libertad de culto y de expresión van a volver a limitarse. ¿Qué me refiero con eso? Que no se va a poder hablar en contra de la verdad ni en contra de Dios. Sí, y el Señor va a ser el único que va a recibir culto. Y también para propiciar las bendiciones del reino, no se tolerará la maldad como lo se hace ahora, sino que la justicia será perfecta y rápida. Sí, y severa, para que se puedan extender las bendiciones de Dios. Entonces, si te das cuenta, esta es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En este tiempo, chicos, por lo mismo, por esta configuración, por este trabajo evangelístico, el cristianismo es el paladín de la libertad. Es el campeón de la libertad. A donde quiera que llegue el cristianismo en su versión protestante, hay que aclarar, en su versión evangélica, trae consigo el estandarte de la libertad. De hecho, la libertad es una de las mayores aportaciones del cristianismo. Podemos decir: oye, esta libertad que gozamos, ¿sabes de dónde viene? Viene de la influencia cristiana en la sociedad. Sí. ¿Por qué? Es algo que habíamos platicado. Sí. El cristianismo promueve la libertad de culto o la libertad de conciencia, que es lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque el cristianismo mismo requiere de la libertad de culto para su culto a Cristo, obviamente para que podamos tener nuestro culto a Cristo. Y a lo largo de la historia, tú puedes ver cómo los cristianos han peleado esa libertad de culto para poder rendir el culto a Dios, a Cristo, en total libertad. ¿Se acuerdan en Hechos 9, del 1 al 2, donde que decía: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, pidió cartas dirigidas en las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el resto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Así se le conocían a los cristianos, seguidores del camino. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Para qué crees? ¿Para meterlos en la cárcel o para aniquilarlos? El cristianismo desde el inicio se ha enfrentado a la persecución por parte de judíos, del Imperio Romano, de la Iglesia Católica y demás. Y la libertad de culto siempre es algo que ha estado peleando. De hecho, ¿alguien se acuerda por qué los migrantes de Inglaterra fueron y fundaron Estados Unidos? Era para poder experimentar la libertad religiosa que no tenían en Europa, ¿sí? Y esa libertad, entonces el cristianismo mismo requiere la libertad de culto para rendir culto a Cristo, y a lo largo de la historia lo hemos peleado. Pero también lo otorga a las demás religiones, como habíamos platicado. Pues su propósito no es matar a las personas de religiones contrarias ni reprimirlas, sino al contrario, persuadirlas de la verdad del Evangelio. ¿Sí? Como el propósito del cristiano es evangelístico, necesita que dentro del marco de la ley se manifiesten las diferentes
se manifiestan las diferentes religiones, se manifiesta la libertad religiosa para que la iglesia pueda hacer su tarea evangelística. Se tiene que identificar quienes no son cristianos. Sí. Por eso tú encuentras que en Hechos 17, del 16 al 17, Pablo lo que hacía, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Pablo y a Silas y a sus compañeros, dice, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Acto seguido, Pablo puso la ciudad en fuego. ¿Te imaginas? Quemar ahí todos los ídolos. No. Dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban ahí. ¿Qué hacían? Trataba de persuadirlos. ¿Sí? Dejaba que les manifestara la libertad religiosa, pero y eso servía para poder identificar quiénes no eran cristianos y tratar de persuadirlos. Por eso el cristianismo jamás impondrá a toda la población un culto forzoso desde el gobierno. Jamás. No es la propuesta cristiana dentro del gobierno. Sí. Fíjate lo que dice Hechos 5, del 16 al 2, hablando de los primeros cristianos. Dice, todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo y en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Fíjate, había gente que no se atrevía a unirse a los cristianos. ¿Los forzaban a que se unieran? ¿Forzaban sus conversiones? Los dejaban en paz, porque la idea no es convertir a la gente a la fuerza. De hecho, Jesús en Juan 6, del 65 al 66 decía, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se los haya concedido el Padre. Hasta Jesús decía, si vienes aquí es voluntariamente porque mi Padre te lo concedió. Lo dice el siguiente versículo. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Y Jesús los mandó matar? No. Había libertad. El cristianismo jamás impone una religión sobre la población. No impone ningún culto forzoso. De hecho, en Hechos 13:46 dice, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. O sea, la gente tenía libertad de rechazar el evangelio y no les pasaba nada. Sí. Sabemos, es cierto, que la gente que quiere persistir en sus falsas doctrinas, en doctrinas de demonios y en su pecado, traen maldición a un lugar. Pero no buscamos las bendiciones, sino las conversiones de la gente. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso la Biblia enseña la libertad de conciencia y el cambio de opinión, no por imposición, sino por convicción. Por eso el cristianismo es campeón en el debate e intercambio de ideas. Por eso en los países protestantes evangélicos la libertad floreció. ¿Sí? Es lo que hacía, de hecho, ¿sabes lo que hacía Pablo con respecto a este intercambio de ideas y de opiniones? Pablo llegaba y lo que solía hacer, ¿sabes qué era? Discutir con la gente. Ay, no me gusta discutir. Bueno, Pablo era experto, ¿sí? Dice a Hechos 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en las plazas con los que se encontraban ahí. ¿Qué dice Pablo? Vamos a discutir, chicos, órale. Pero Pablo, me ofenden tus ideas. Vamos a discutir, órale. Sí. Hechos 19:8 dice, pero Pablo entró en la sinagoga y habló con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Sí. Esta libertad de culto que permitía esto. Sí. Sabemos que, de hecho, Hechos 19:26 dice, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a manos no son realmente dioses. O sea, la gente se quejaba de que Pablo, por medio de persuasión, había convencido a un montón de gente. No imposición, convicción. Y el cristianismo por eso es campeón en el debate y intercambio de ideas. Si no se amedrenta con que, pues es que me están cuestionando mi fe. No, pues cuestióname, vamos a ver cuál gana. Al final de cuentas sabemos que nuestra fe tiene fundamentos y no hay ninguna otra fe que tenga tales fundamentos como la fe cristiana. Por eso cualquier otra fe que se ponga a la par con la fe cristiana está destinada a ser derrumbada. Sí. No sostiene un buen debate cuando se pone así. Obviamente, a menos que el cristiano no conozca sus bases.
Entonces, obviamente, la libertad de culto, la libertad de conciencia es parte de fundamento del cristianismo, desde sus inicios. También la libertad, obviamente, por consecuente, la libertad de asamblea o de reunión. El cristianismo la requiere para sí mismo, para tener sus reuniones de culto. Sí. Hechos 12, del 46 al 47 dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Requerimos esta libertad de asociación. Y no solamente el cristiano la requiere para sí mismo, sino que también la defiende para los demás. Si queremos que los otros cultos se manifiesten, requieren de esta libertad para que se reúnan. Sí. Por eso ves a Pablo hablando de otros cultos en Corintios 8, del 9 al 10, hablando del templo de los ídolos y demás, y no promueve el quemar esos templos y demás, sino promueve un intercambio de ideas y tratar de persuadirlos. ¿Sí? También, oye, los otros lugares de culto que eran las sinagogas, no eran iglesias, eran sinagogas, y Pablo no promovía que se quemaran o que se derrumbaran, sino al contrario, las aprovechaba, decía, ¿dónde hay incrédulos? Ah, sinagoga. ¿Qué hacía? Iba Pablo y dice en Hechos 17:2, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y donde 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Aprovechaba eso. ¿Sí te das cuenta? Entonces el cristianismo no solamente defiende la libertad de asamblea para sí mismo, sino para todas las demás religiones por su enfoque evangelístico. También la libertad de expresión. El cristianismo requiere esta libertad de expresión para su predicación y por eso la defiende a capa y espada, la libertad de expresión. Sí. ¿Te acuerdas en Hechos 4, del 18 al 20, que decían, los llamaron los líderes religiosos y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús? Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Defendían qué? La libertad de expresión, chicos. Y esta libertad de expresión, déjame aclararte, esta libertad de expresión implica la posibilidad de ser ofendido o de incomodar a la gente. Y si algo hace el mensaje del Evangelio, es incomodar a la gente. Sí. El mensaje de Dios es ofensivo para los que rechazan la verdad, chicos, para los que quieren persistir en el pecado. Dice a Jesús, imagínate, Juan 7:7 dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. ¿Incomodaba a Jesús a la gente? Totalmente. ¿Y por eso se callaba? No. ¿Qué hacía? Valer su derecho de libertad de expresión. De hecho, también lo hacía Juan. Lucas 3:19 decía, y también Juan criticó públicamente a Herodes Antipas. Fíjate, dice, criticó públicamente a Herodes Antipas, que es el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano. Y no solamente le criticó por eso, dice, y por muchas otras injusticias que había cometido. ¿Te imaginas? Oye, criticar públicamente al gobernador, libertad de expresión, estaban valiendo su libertad de expresión. Por eso, Pablo es consciente de esto, decía en 1 Corintios 1:23, dice, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden. ¿Causa ofensa? Causa ofensa. Dice, y los gentiles dicen que son puras tonterías. Pablo sabía esta problemática que decía en Juan 5:11. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto, pero ofendía a la gente. ¿Sí? El cristiano defiende por lo mismo a capa y espada la libertad de expresión, pero no solamente la defiende para sí mismo, sino que la defiende para las demás religiones. Porque si quiero persuadirte del Evangelio, necesitamos que tengas la libertad de expresión para que te expreses. ¿Sí? En tu propia religión. Por eso el cristiano soporta que la gente blasfeme o hable en contra de Dios o de Cristo a quien adoramos. Lo soportamos. En ninguna otra religión, chicos, sucede eso. ¿Sí? De hecho, Santiago 2:7, hablando Santiago a los cristianos, dice, ¿acaso no son los ricos aquellos que insultan a Jesucristo cuyo nombre ustedes llevan? Y no se promueve que se elimine o que es ora por los que te insultan, la Biblia enseña. ¿Sí? Bendice a los que te maldicen. Hechos 13:45 dice, pero vino los judíos
viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y era normal, ¿sí? Dejaban que la libertad de expresión se diera. Sí. Hechos 18:6 dice, pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, y sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Hablando de que no quisieron escuchar el evangelio, quieren ustedes blasfemar y vituperar el mensaje de la salvación, me voy con otro grupo de gente. Pero no se limita, no se restringe la libertad de expresión en otras religiones, al contrario, sí, se promueve. Las otras religiones, en cambio, no les interesa el cambio de opinión por convicción, chicos. Se satisfacen por el cambio por imposición. Todas las demás religiones. El cristianismo es, quiero que te persuadas de la verdad y que sea por convicción propia. Las demás religiones, órale, sí. Entonces, la libertad de expresión. Tenemos que entonces el cristianismo como base, fundamento, la libertad de culto o conciencia, libertad de asamblea, libertad de expresión y también libertad del control gubernamental. El cristianismo protestante, chicos, es el que propone un límite a las funciones de gobierno. Un límite a las funciones de gobierno es algo que habíamos platicado en las sesiones anteriores. Su función está limitada a mantener y garantizar los derechos a la vida, a la propiedad y la libertad de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los registros públicos, habíamos platicado. No puede adjudicarse el gobierno responsabilidades que no le corresponden como la crianza, la educación, la salud, la ayuda social o dictar cómo debes hacer tus cosas en la esfera privada, ¿sí? Individuos, en diferentes áreas. El cristianismo pone un límite en las funciones. Dice, el gobierno no es el encargado de hacer todas las áreas de la actividad humana. ¿Sí? No puede encargarse, adjudicarse la responsabilidad de sacar todas las funciones de la actividad humana, sino que está limitado a unas cuantas. Y no solamente eso, sino que el cristianismo pone un límite en el poder legislativo del gobierno. ¿Se acuerdan cómo vimos eso? No puede legislar, uno, contra los derechos humanos dados por Dios, y dos, el cristianismo ayuda a distinguir entre la esfera pública y la esfera privada. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Y limita al gobierno a legislar los asuntos exclusivos de la esfera pública, que son los de gobierno. ¿Se acuerdan? En la esfera privada no pueden hacer nada más que, si acaso, poner la reglamentación básica necesaria para garantizar los derechos entre privados. Fuera de eso no pueden hacer nada más. El cristianismo entonces limita las funciones de gobierno, limita el poder legislativo del gobierno y también el cristianismo pone un orden moral en la sociedad, porque con personas morales se requieren menos reglas y menos intervención del gobierno. ¿Qué pasa cuando la sociedad está toda rebelde, caótica y sin restricción moral? A mayor caos, a mayor anarquía y desintegración social se requiere más intervención del gobierno. Por eso hay sociedades donde se pone toque de queda. O sea, ya no puede salir. ¿Por qué? Porque hay un desorden, hay un caos en donde el gobierno tiene que intervenir, no es seguro. O sea, limita tus libertades. Hay puntos de revisión, toques de queda, el ejército ahí restringiendo, puntos de chequeo. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde no hay la restricción moral personal, donde no hay esos valores morales, se tiene que intervenir el gobierno para implementarlos o forzarlos desde afuera, es decir, desde un exterior que es el gobierno. Entonces, cuando hay una sociedad cristianizada, se requiere menos intervención del gobierno. Así entonces el cristianismo defiende la libertad de los individuos. La libertad para que uses tu propiedad como tú desees. Libertad para que conduzcas tu negocio, tu iglesia, tu casa, como creas conveniente. Las personas entonces son libres para emprender y ejercer con libertad los proyectos que crean convenientes en las diferentes áreas de la actividad humana sin restricciones del gobierno. Son libres para incluso poner sus propias reglas internas. Reglas en tu iglesia, reglas en tu casa, reglas en tu negocio. Y son libres para aceptar o discriminar a placer entre miembros, empleados, clientes, prospectos o participantes. Son esas las libertades que tenemos y el cristianismo defiende estas libertades. Entonces tenemos que el cristianismo defiende la libertad de culto, la libertad de asamblea, la libertad de expresión y la libertad de control gubernamental. Esas otras libertades, chicos, dentro de
de las otras cosmovisiones, ¿qué crees? No se dan. No se dan, chicos. Sí. ¿Por qué? Hay varias explicaciones con respecto a esto. Mira, todas las demás religiones establecen un gobierno totalitario, las demás cosmovisiones. Sí. Establecen gobiernos totalitarios, quitan la libertad de culto y quitan la libertad de expresión. Todas las demás cosmovisiones, excepto la cristiana. Por ejemplo, la religión musulmana. ¿Saben cómo se conoce el orden legal de la religión musulmana? Sharia, se le llama. La ley Sharia, que lo que hace es que establece o impone con la ley Sharia un gobierno totalitario con leyes para todas las áreas de la vida. Es decir, el gobierno, la religión musulmana, por medio del gobierno, regula todo respecto a la actividad humana. ¿Te imaginas eso? Es un gobierno totalitario que impone. También quita la libertad de culto. La meta, lo que hacen la religión musulmana, no los musulmanes moderados, sino los que siguen el Corán tal cual, es que matan o reprimen a los infieles, es decir, aquellos que profesan cualquier otra religión. De acuerdo al Corán, la pena de los infieles es la muerte o la reprensión. Tienen que ser reprimidos, sí. Y por lo mismo, el Islam tiene una historia marcada con terribles masacres de cristianos y judíos. En su historial, dices, oye, ¿cómo se extendieron? Por medio de masacres y matanzas. Sí. Y por lo mismo, también no hay libertad de expresión. No hay libertad de conciencia, no hay libertad de expresión. No puedes decir algo en contra de su religión, por ejemplo, como el cristianismo, que dicen algo en contra de Cristo, de nuestra religión, y se tolera con libertad. Sí. Con ellos no puedes decir nada en contra de su religión, nada en contra de su profeta, ni siquiera puedes enseñar algo diferente al Islam. ¿Te imaginas? Así son los órdenes, chicos. Sí. Tú dices, oye, quiero que el Islam venga y establezca su orden político en su sociedad. Oh my goodness. Puedes decirle adiós a la libertad. Pero no solamente eso. La cosmovisión escolástica, que era la cosmovisión católica durante el medievo, sí. Si se acuerdan, chicos, le establecía también un gobierno totalitario, un régimen totalitario. La iglesia, ¿se acuerdan? Católica controlaba toda la sociedad y reclamaba obediencia total como requisito para la salvación. ¿Cómo lo hacías? Oye, pues si desobedezco a lo que dice el Papa, ¿pero en qué áreas? En las cuestiones espirituales. Sí, pero las cuestiones espirituales las definía el Papa a placer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le decían? Algo así como algunos pastores hoy en día. Sí. Un régimen totalitario. Y también prohibían la libertad de culto. O sea, durante el medievo, la Iglesia Católica eliminó y reprimió a todos los que tuvieran un culto diferente al católico, al establecido. Si tú querías enseñar o profesabas un culto diferente, puedes decirle adiós a tu libertad. Iba a ser reprimido o grandemente censurado. Por ejemplo, los judíos sufrían mucho a manos de la Iglesia Católica, ¿sí? Y ni pensar los cristianos evangélicos. En España, en Francia, por ejemplo, los cristianos protestantes fueron eliminados a manos de la Iglesia Católica. Sí, no había libertad de culto. Y obviamente mucho menos libertad de conciencia o libertad de expresión. No había. De hecho, algo que hizo la Iglesia Católica durante el medievo, cuando empezó el protestantismo y la campaña por libertades a manos del cristianismo protestante, es que condenó la Carta Magna de Libertades de Inglaterra. O sea, la Carta Magna que da libertades o que reconoce las libertades de los individuos, la Iglesia Católica los condenó. Pero era otro país, era Roma. ¿Por qué? Porque la cosmovisión escolástica es antitética a la libertad.
igual que la musulmana, ¿sí? De hecho, durante medievo, por eso, esta cosmovisión prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo y ordenó el exterminio de todo hereje que contrajera las enseñanzas de la iglesia o su autoridad. Ahí tienes a Galileo, ¿te acuerdas? Oye, acabo de descubrir que la tierra gira alrededor del sol. No, no nos agrada tu postura. Ahora, ¿te arrepientes o te quemamos en la hoguera? Pues imagínate, ok, perdón. Sí. Esta tendencia, esta perspectiva escolástica cambió a partir del segundo concilio del Vaticano en los años 60. Y lo que pasó es que el catolicismo pasó de una cosmovisión principalmente escolástica a una humanista, ¿sí? La iglesia adoptó, por ejemplo, la evolución como una perspectiva de que, cierto, hemos evolucionado, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando adoptas la evolución? Ya le dieron al traste la cosmovisión cristiana y lo que tienes realmente es una cosmovisión humanista. Algo cristianizado, pero al final de cuentas humanista, ¿sí? Donde ya la postura cambió, donde ahora todas las religiones son correctas. Y ahora, igual que el humanismo, es, si tú quieres enseñar algo diferente, convencer a la gente de que su postura es incorrecta, tú que estás queriendo convencer a la gente que su postura es incorrecta, estás equivocado. Por eso ahora la postura católica es que el proselitismo es inmoral. Tú no debes convencer a nadie más del evangelio. ¿Y quiénes son los únicos que están buscando convencer a la gente? Los cristianos evangélicos. Sí. Aunque viene en la Biblia tan claro. La postura humanista, chicos. La postura humanista también genera gobiernos totalitarios. ¿Por qué? La postura humanista no distingue entre la esfera pública y la esfera privada, chicos. Y mete al gobierno a controlar el cómo conduces tus asuntos en la esfera privada. Es algo que hemos platicado. El gobierno empieza a determinar cómo debes llevar a cabo tu crianza, tu negocio, tu educación. Habían platicado cómo en Francia y en Alemania, por ejemplo, el gobierno determina los horarios que debes abrir tu negocio. ¿Te imaginas? Son una libertad. Ya en otros países, ya especialmente humanistas, tú ni siquiera puedes enseñar a tus hijos tus valores morales. Y si enseñas algo en contra del LGTB a tus hijos, te los pueden quitar. Empiezan a determinar eso. De hecho, los frutos o los hijos del humanismo en cuestión de gobierno son el comunismo, el socialismo, el fascismo, que si te das cuenta son todos gobiernos totalitarios. ¿Sí? Para el humanismo todo es político y busca controlar tu vida porque tú solamente eres una extensión del gobierno. No hay un aspecto como esfera privada donde el gobierno no tenga injerencia. ¿Me explico? Y es lo que están queriendo hacer, chicos, en México. Ahora, por ejemplo, como el gobierno es el responsable de la educación de tus hijos, el gobierno es el que va a dictar o el que dicta cómo debes de criarlos y qué cosas debes enseñarles. ¿Qué hace? Te está quitando tu libertad. Sí. Por eso también, entonces, genera gobiernos totalitarios, también limita o quita la libertad de culto. Sí, elimina la libertad de culto. Por ejemplo, algo que se hace es que se suele prohibirse el cristianismo, suele prohibirse que se exprese el cristianismo en la esfera pública. Sí. Por ejemplo, algo que hacen los humanistas ateos en Estados Unidos, hay una asociación que se llama Freedom from Religion. ¿Alguien la conoce? ¿La ha escuchado? Freedom from Religion. ¿Sabes lo que hacen ellos? Si tú eres un coach y estás en una escuela pública y se te ocurre orar con tu equipo que estás y tú oraste, te demandan. Si tú pusiste alguna cuestión de literatura cristiana en tu salón, te demandan. Todo eso, ¿sí? Esa reprensión, ¿sí? Es producto de la cosmovisión humanista, es no a la expresión cristiana. De hecho, por eso, en los países comunistas como Cuba, Rusia, China y demás, ¿qué se restringe? La libertad de culto, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos, lo que quieren hacer es Equality Act, por ejemplo, es una ley que quieren proponer que no han podido pasar. Pero esta ley lo que propone es que, por ejemplo, las iglesias sean obligadas a que acepten como parte de su organización a miembros homosexuales, LGTB y demás. O sea, que tú no obtengas ya la libertad de discriminación. ¿Sí? Y que si predicas algo en contra de... ¿Sí? Y lo cual está ya empezando a suceder.
En países como en Inglaterra, en Canadá y demás, tú predicas o ya están queriendo limitar la libertad de expresión en cuestión de la prédica. ¿Sí? Por eso la postura humanista, chicos, limita la libertad de culto, limita la libertad de expresión. Elimina la libertad de expresión en varias formas. Por ejemplo, limita el discurso a todo lo que sea políticamente correcto. ¿Sí? A lo que no ofenda a nadie, a lo que no se considere odio. Y con eso, chicos, ya puedes descartar el evangelio como libertad de expresión. Porque si algo va a hacer el evangelio es que va a ofender. ¿Sí? Y lo que está haciendo, y esto es lo fuerte del asunto. Uno diría, oye, el gobierno represivamente está limitando esto. No. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sabes? Son los estudiantes con la cosmovisión humanista los que están boicoteando la libertad de expresión. O sea, si tú eres cristiano y demás, y en un ambiente así, ¿a ti te van a limitar tus compañeros? La libertad de expresión. Por ejemplo, organizaciones cristianas que invitan por ejemplo, no sé si conozca a Ben Shapiro o algún otro conservador. Lo invitan a la escuela y ¿sabes quiénes son los principales que se arman en contra de eso? Los demás compañeros estudiantes. ¿Por qué? Porque bajo la cosmovisión humanista, ¿sí?, ellos tienen el derecho a no sentirse incómodos con tu lenguaje, con tu discurso. ¿Sí? Es incorrecto hacer proselitismo. ¿Sí? También no puedes expresarte en contra del régimen que está en control. Mientras que cuando está la sociedad influenciada por el cristianismo es exprésate, se permite la libertad de expresión. En una sociedad influenciada o dominada por el humanismo, se te limita a ti o se te restringe el hablar en contra del gobierno o del grupo en que está en poder. ¿Sí? Y no siempre es el gobierno el que hace esta restricción. A veces es la gente. ¿Por qué? Porque está dominada bajo la cosmovisión humanista. Por eso también tienes, en cuestión de libertad de expresión, tienes las represiones que están empezando a suceder en Estados Unidos, en Europa, así obviamente como en los países socialistas, como en China, en lo que fue la Unión Soviética y demás. Chicos, ya hay casos de predicadores que en la calle no pueden predicar y los meten en la cárcel. Sí, sucedió en Inglaterra, sucedió en Canadá. Así de plano. Y en Austin estaba una gobernadora lesbiana, estaba abiertamente lesbiana. Lo que había hecho es que había pedido a los predicadores un compendio de sus temas que predican con los domingos para ver que no prediquen algo que sea LGTB. Obviamente la sociedad puso el grito en el cielo y se retractaron de eso. Pero ya para que hagan eso, dices, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué eso? ¿Sí? O sea, déjame explicarte. ¿Por qué con las otras cosmovisiones no se permite la libertad? Te voy a tratar de explicar esto. Y si entiendes esto, vas a entender la tremenda guerra en la cual estamos. Es muy importante que pongan atención. Primero, partimos de que las cosmovisiones son absolutas y mutuamente excluyentes entre sí. Son absolutas. Es decir, son mutuamente excluyentes. No pueden mezclarse. Su mezcla solo trae su destrucción o su invalidación. O sea, no hay como que cristianos musulmanes. No hay tal cosa, ¿sí? Aunque al inicio uno tenga componentes de una cosmovisión y componentes de otra, dicha mezcla no es estática para quedarse así. Al contrario, la cosmovisión que se ha logrado colocar en el poder va a terminar eliminando los componentes de otras cosmovisiones que quedan en el pensar y en el actuar. Por ejemplo, si tú tienes una cosmovisión cristiana que domina tu ser, lo que va a hacer es que si está dominando la cosmovisión cristiana, eventualmente y paulatinamente vas a eliminar los elementos humanistas y de otras religiones que están dominando en tu ser. ¿Sí? Es lo que hace toda cosmovisión. La cosmovisión que gobierna en tu ser va a ir eliminando los componentes de otras cosmovisiones. En ese sentido, por ejemplo, si la cosmovisión cristiana domina en tu ser, lo que va a hacer es que vas a ir avanzando en las consecuencias lógicas de esa cosmovisión en tu vida. Y es lo que sucede que dice en Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Aceptaste el paradigma cristiano? Va a tener efectos. ¿Sí? La cosmovisión musulmana, por ejemplo, desea eliminar al resto de las cosmovisiones. Igual la oriental
¿sí? Los budistas y eso que desean eliminar en contra del otro. También la cosmovisión escolástica desea eliminar al resto. Y aún la cristiana, chicos, desea eliminar al resto. ¿Sí? La única diferencia es que la cristiana busca hacerlo voluntariamente por medio de la persuasión, permitiendo en el ínter la libertad de expresión de las diferentes cosmovisiones. Pero lo que queremos es que queremos convencerte de que te conviertas por medios pacíficos. ¿Sí? Todas las cosmovisiones buscan controlar, son por naturaleza evangelísticas en ese sentido. ¿Sí? No hay tal cosa, por lo mismo, un musulmán cristiano. No hay un hinduista católico. Las creencias que dan forma a las diferentes cosmovisiones son mutuamente excluyentes, pues describen la realidad de forma diferente. ¿Vamos? ¿Entendiendo? Entonces, las cosmovisiones son absolutas y mutuamente excluyentes entre sí. Por lo mismo, solo una puede tomar el control. ¿Va? Puesto que son mutuamente excluyentes, solo una cosmovisión puede prevalecer en el individuo o en el gobierno en un mismo tiempo. La que tome el poder en la persona, en la sociedad, terminará excluyendo al resto de las cosmovisiones, porque son mutuamente excluyentes. ¿Vamos? Y la cosmovisión que prevalezca va a determinar el orden moral y político, como habíamos platicado anteriormente. Sí. Recordemos que el gobierno requiere de la religión, o decir, de la cosmovisión, para determinar lo bueno y lo malo, y así derivar el orden moral y legal de una sociedad. ¿Cómo determinas qué es legal, qué es ilegal, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los derechos y obligaciones? La religión te da eso. ¿Se acuerdan cómo habíamos discutido cómo las diferentes cosmovisiones dan una diferente conformación, una configuración del orden moral y social? Vimos la musulmana, vimos la humanista, vimos la escolástica y demás. ¿Sí? Por eso, la cosmovisión que domina una sociedad va a determinar el orden político que se establezca. Entonces, ok, la cosmovisión va a determinar el orden moral y político. ¿Sí? Por lo mismo, chicos, la cosmovisión legitimiza a los grupos de poder que establecen dicho orden político legal. Es decir, les dan el poder. La cosmovisión, entonces, la hace es que la gente apruebe a los grupos de poder para que hagan o implementen las políticas que van de acuerdo a esa cosmovisión. Sí. El consenso general de la sociedad es vital para la estabilidad social y del gobierno. Dice la Biblia que toda casa o ciudad dividida contra sí misma no prevalecerá. ¿Vamos? Y si las decisiones de gobierno que se toman son de acuerdo a la cosmovisión dominante en la sociedad, van a gozar del apoyo y la aprobación de dicha sociedad. ¿Vamos? Lo interesante del caso, chicos, es que la cosmovisión entonces da el poder a estos grupos que están en el poder para que establezcan dicho orden político social, pero esta cosmovisión lo que hace también es que le da poder a un ente espiritual, como habíamos platicado, ¿se acuerdan? Para que establezca su orden en esa sociedad. Por lo tanto, chicos, un cambio de cosmovisión, ¿qué implica? Implica una pérdida de legitimidad o de poder en el orden político establecido. ¿Qué pasa si la sociedad ya no piensa igual? ¿Sí? Si hay una discrepancia entre la cosmovisión que impera en el poder y el resto de la sociedad. Lo que trae como consecuencia es el descontento social y la falta de apoyo y el posible derrocamiento del gobierno. Porque la gente ya no piensa igual a cómo opera el gobierno. ¿Vamos entendiendo? El principio es sencillo. La cosmovisión dominante en la sociedad y el gobierno deben ser las mismas para que puedan prevalecer. Voy a platicar un ejemplo para que a ver si me entienden mejor. Es el caso en Pakistán. Sabemos que la libertad de religión, la libertad de culto, la libertad de expresión son propuestas cristianas. ¿Vamos? Ok. Es un orden político cristiano. Oye, voy a defender la libertad de expresión y de libertad de culto, incluso de las minorías. No me interesa reprimirlas, me interesa convertirlas. ¿Vamos? Bueno, en Pakistán había un político, un gobernador de Punjab,
que se llama Salman Taseer. Salman Taseer era un gobernante que tenía, que en su mentalidad gobernaba la cosmovisión cristiana y él defendía la libertad, la democracia y el pluralismo. ¿Sí? Y el 4 de enero, perdón, del 2011, por uno de sus guardias fue asesinado con 26 balazos. Bueno, tú digas, oye, conmoción porque fue asesinato a sangre fría y en público. Bueno, en el juicio, la gente de la corte y los asistentes lo ovacionaban y aventaban flores a este asesino. Este asesino se llama X, este asesino. Vamos a ponerle asesino. Son nombres raros ahí de esos musulmanes. O sea, la multitud creía que este Taseer, este gobernante que murió, merecía realmente la muerte. Para muchos pakistaníes, Taseer había insultado al Islam al abocar la democracia, la libertad para todos los pakistaníes, sin importar su afiliación religiosa, así como por hablar a favor de los derechos de la mujer. Entonces, por hacer eso, ¿merecía qué? La muerte. Y toda la sociedad apoyaba dicho asesinato. ¿Sí? Multitudes se manifestaban a favor del asesino y celebraban la muerte de Taseer. ¿Te das cuenta? Bueno, por causa de eso, los políticos moderados, por temor, se mantenían en silencio por la presión social. ¿Sí? Se realizó el juicio y el juez que lo condenó por asesinato, a este tipo que mató a este gobernante, tuvo que huir y refugiarse por las amenazas de muerte. Lo condenó. Lo condenaron, así es. El juez, se efectuó el juicio y el juez que condenó al asesino tuvo que huir y resguardarse por las amenazas de muerte y el escándalo de la muchedumbre. ¿Sí? Lo que pasa es que en el gobierno tenían un orden legal cristiano en una sociedad musulmana. ¿Y qué pasa cuando tienes una cosmovisión, el poder diferente a la cosmovisión que impera en el gobierno? Va a tener que ajustarse. Una va a tener que prevalecer. Sí. ¿Vamos entendiendo? Toda la presión la presión de grupos extremistas forzaron al gobierno a suspender el caso. Y el asesino nunca fue ajusticiado. ¿Sí se está entendiendo? El principio es sencillo. La cosmovisión dominante de la sociedad tiene que ser la misma del gobierno para que haya estabilidad en el gobierno. ¿Vamos? Sí. No puedes poner un orden político cristiano en una sociedad que no es cristiana. Y viceversa. ¿Sí? No puedes gobernar una sociedad cristiana con la sharia musulmana. Oye, te imponen la sharia musulmana y la sociedad cristiana se te va a la hora de estar. Igual que sucedió con el caso que les acabo de comentar. Ellos querían imponer un gobierno cristiano en una sociedad musulmana. ¿Ellos estaban gozosos porque estaban velando por sus libertades? No. Ellos querían imponer esa forma de gobierno que produce su cosmovisión. ¿Vamos entendiendo? Lo mismo sucede ahorita. No puedes imponer un orden cristiano sobre una sociedad humanista. ¿Sí? Y en caso de Latinoamérica, en caso de países occidentales, tenemos en Latinoamérica tenemos una sociedad católica por convención, es decir, por costumbre, pero humanista por convicción. Y cuando tienes eso, tienes dos combinaciones muy graves. ¿Sí? Porque tanto la una como la otra tienden al totalitarismo, a reprimir las libertades. ¿Sí? Por eso, Jeremías 5:31 dice esto. ¿Qué es lo que dice? Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Pero todavía a mi pueblo le encanta que sea así. Es decir, chicos, tú puedes tener un gobierno reprensivo y toda la cosa, y la gente, si va de acuerdo a su cosmovisión, la gente le va a adorar que sea así. O sea, no creas que los
países musulmanes donde no se respetan los derechos de las mujeres y más la gente está clamando para que les quiten o lo libren de ese gobierno. Solamente son las minorías. Pero la sociedad dominante, como tiene ese paradigma, establece un gobierno de acuerdo a su cosmovisión. ¿Vamos entendiendo? Estamos de allá. Y entonces, como la cosmovisión, chicos, da a luz el tipo de gobierno que se tiene y apoya a los grupos de poder, los legitimiza, porque si toman decisiones basadas en esa cosmovisión que tiene el pueblo los apoya, los legitimiza. Para evitar esta pérdida de poder por parte de los grupos que están en el gobierno, se limita la libertad y se recurre a mecanismos de reforzamiento. ¿Por qué crees? La tendencia, con esto, chicos, lo que quiero decir es que la tendencia sí siempre es limitar la libertad de expresión de todos aquellos grupos que se oponen a la cosmovisión prevaleciente en el poder. Sí. Y se recurre a diversos medios de adoctrinamiento para reforzar la cosmovisión que prevalece en el poder. Si no hicieran esto, corren el riesgo de que alguna de la cosmovisión que está levantando su voz prevaleciera y cambiara el orden político. ¿Vamos entendiendo? Por ejemplo, por eso algo que hacen los demás regímenes como el musulmán, el católico o el humanista, típicamente lo que hacen, ¿sabes qué es? Es hacer una campaña en contra de la Biblia. ¿Por qué? En contra de la Biblia. ¿Por qué crees que durante el medievo la Iglesia Católica condenaba y quemaba al fuego lo que tuviera la Biblia? ¿O por qué crees que con la postura humanista, por ejemplo, en Estados Unidos quitaron y prohibieron la Biblia en las escuelas? Va en contra de todo lo que ellos dicen. Porque es una cosmovisión que se contrapone a la cosmovisión cristiana, a la cosmovisión prevaleciente, así es. Por eso, por ejemplo, algo que establecían los gobiernos fascistas y comunistas y demás es que obtienen el control de la educación. ¿Para qué? Para reforzar y adoctrinar a la gente a la cosmovisión prevaleciente y fomentan el culto fomentan el ateísmo, por ejemplo, los países socialistas o comunistas fomentan el ateísmo, el culto al partido y demás, cosas que fomentan y ayudan a la cosmovisión del grupo de poder para que se siga perpetuando. ¿Vamos entendiendo? Sí. Y por eso en países humanistas y demás se prohíbe la predicación o empiezan a poner restricciones. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, había discusiones en escuelas porque llegaban papás cristianos y decían, oye, queremos, así como enseñan el ateísmo y la evolución, queremos que enseñen la postura cristiana de la creación, de donde venimos, porque es igualmente válida. Y eso ponía el grito en el cielo a los humanistas, además, porque si logran insertar la cosmovisión cristiana, les dan el jaque a la humanista, porque son mutuamente excluyentes. ¿Vamos entendiendo? Entonces, por eso, si la cosmovisión que impera, que gobierna, es humanista, y tú estás en el poder con esa cosmovisión, lo que vas a hacer de forma natural es limitar a las expresiones de cosmovisiones diferentes. ¿Sí? Porque si prevalece la cosmovisión diferente, va a quitarle el poder o legitimidad a tus decisiones. Y vas a buscar adoctrinar a la gente en tu cosmovisión. ¿Vamos entendiendo? Por eso, chicos, las demás cosmovisiones siempre son represivas. Sí. Por eso van a quitar la libertad. Y dices, oye, pero ahorita no se está quitando tanto. O no. Todo este discurso donde se está limitando la libertad de expresión porque es un lenguaje de odio o incomoda a la gente, es producto del humanismo y lo que busca es sancionar o limitar tu libertad de expresión y de tu predicación. Ahorita, porque todavía la cosmovisión hay gran parte de la población cristiana o influencia cristiana protestante, impide que avance a pasos agigantados, pero estamos en ese camino. Una va a prevalecer, ¿sí? Y esto nos lleva, chicos, a entender esto. La libertad que hoy gozamos es fruto del cristianismo y al mismo tiempo es su talón de Aquiles. ¿Por qué? ¿Qué entiendes?
El cristianismo, chicos, provee las bases para un verdadero multiculturalismo sin caer en caos o anarquía. Sí, si es que el cristianismo está en control, en el poder. Porque la libertad solo es posible en una sociedad cristianizada, protestante, que ostenta el poder, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a restringir la libertad, ni la libertad de culto, ni la libertad de expresión. Porque el cristiano lo que busca es persuadir a la gente y ganarla para Cristo, no reprimirla. ¿Sí? Porque, como dice, por su propósito evangelístico, tiene que permitir la libertad de otros cultos y de expresiones opositoras. Queremos evangelizarlos. Tenemos que dejar que se expresen. ¿Sí? Pero, si alguna de estas posiciones opositoras ganan terreno en la sociedad, pueden tomar el poder, derrumbar el orden cristiano establecido y con él todas las libertades que trajo. ¿Estás entendiendo? El cristiano entonces tiene que dar la libertad de culto y de expresión. Pero si alguna de las expresiones opositoras prevalece y gana el poder, bye bye la libertad. Sí. Pero sin embargo, a pesar del riesgo, no podemos reprimir dichas expresiones, no podemos obligar el culto cristiano. Al contrario, se necesita la libertad para identificar a los inconversos y poderles compartir el evangelio y que pueda haber una conversión genuina, no por imposición, sino por convicción. ¿Sí? Esto nos lleva a concluir, chicos, lo siguiente. Si la iglesia no hace su tarea evangelística y los cristianos no son sal, las voces anticristianas van a ganar el discurso social y con ello el poder político para quitar las libertades que hoy disfrutamos. ¿Estás entendiendo? Estamos diciendo que la libertad que hoy gozamos depende de que la iglesia realice su trabajo evangelístico y su trabajo de ser luz y sal en la sociedad. Pierde eso, el cristiano deja de llevar a cabo su función, permite que las voces opositoras ganen. Dile adiós a tus libertades. ¿Y qué crees que está pasando? Eso. ¿Por qué crees que en países una vez cristianos hoy han perdido su libertad como Europa? En Europa, por ejemplo, si tú expresas algo en contra del Islam, te multan. Si tú predicas algo ofensivo, te pueden meter a la cárcel. ¿Estás consciente? Está sucediendo en Europa, está sucediendo en Inglaterra, está sucediendo en Estados Unidos. Y nosotros vamos en camino a perderla. Pues el humanismo es antitético a las libertades que hoy gozas. ¿Y qué postura crees que está prevaleciendo? Humanista. La humanista, y esa posición es la que muchos cristianos influenciados por la postura humanista están buscando que, por ejemplo, que el gobierno aumente su poder para que resuelva todas sus problemáticas, que es la postura humanista, y con ello limitando las libertades. No saben lo que están deseando, porque no tienen la postura cristiana en cuanto a cómo debe ser el modelo para el gobierno. Sí. Pero por eso nuestro trabajo como cristianos es sumamente importante. Dice la Biblia que donde está el Espíritu hay libertad. Algo de lo que se caracteriza al Espíritu Santo es que viene el Espíritu Santo con su cosmovisión y trae libertad a un lugar. Pero lamentablemente los cristianos en Latinoamérica no están gobernados por una perspectiva completamente bíblica, cristiana, sino por una perspectiva escolástica que les lleva al totalitarismo. Pastores diciendo que tienen autoridad ellos sobre todos los asuntos espirituales, igual que la Iglesia Católica. Sí, sin poner limitaciones. Y con una perspectiva contaminada, tú no puedes ser luz ni puedes ser sal. Al contrario, contribuyes a ese totalitarismo. Me encuentro cristianos diciendo, es que el gobierno está ayudando mucho y va a eliminar la pobreza y va a dar salud y va a hacer esto y todas las cosas que suenan así maravillosas. Y dices, no. O sea, no sabes ni siquiera cuál es la función bíblica que le corresponde al gobierno. Y suena maravilloso, pero estás trabajando bajo un paradigma humanista. ¿Y tú y yo?
somos los defensores de esta libertad, imagínate. De nuestro trabajo evangelístico depende el que prevalezca y siga manteniéndose en una sociedad cristianizada. Una sociedad cristianizada que reste poder a las decisiones de gobierno que se contraponen en la cosmovisión cristiana y que posicione el poder a gente que ponga políticas y más de acuerdo a los paradigmas cristianos. Eso quiere decir, chicos, que nuestra libertad depende de nuestro trabajo como cristianos, evangelístico y de ser luz y sal en la tierra. Si las voces anticristianas ganan el discurso social, con ello perdemos las libertades que hoy disfrutamos. Mi oración es que seamos esa luz, esa sal. Que podamos hacer ese trabajo evangelístico, que podamos realmente no convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan en nosotros. La libertad de una sociedad depende entonces de la iglesia. Qué tremendo peso. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a la tremenda responsabilidad que pones, Señor, sobre nosotros. Sí, Señor, tú nos llevas a fomentar la libertad de culto, la libertad de expresión, Señor, pero con la meta de ganar a la sociedad para ti, Señor. Padre, que podamos utilizar esta libertad para realmente ganar a la sociedad para ti, Señor, para hacer esa luz, esa sal, Señor. Señor, perdónanos por no ser diligentes en la tarea evangelística que tú nos has dado, Señor, por no ser diligentes en la tarea de impacto social que tú nos has puesto. Señor, que podamos seguir manteniendo el estandarte cristiano en nuestra sociedad y con ella defendiendo nuestras libertades, Señor. Perdónanos al pueblo cristiano, Señor, que por una cosmovisión contaminada ha estado impulsando políticas y formas de gobierno que se contraponen a tu palabra, Señor, a tu modelo. Ayúdanos, Señor, realmente a hacer luz, a hacer sal en el área de gobierno, Señor, con tu paradigma correcto. En nombre de Jesús. Amén.